SER Podcast. Noche de Ágora en Hora 25 con Carmen Calvo. Carmen, buenas noches. Buenas noches. Pablo Iglesias. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Y José Manuel García Margallo. ¿Qué tal en Sudáfrica, por cierto, recién llegado? Nada de Sudáfrica, en Lesotho, que está dentro de Sudáfrica. Bueno, recién llegado ha sido, hoy van a abusar mis colegas de todo lo que quieran. Porque vienes con un jet lag. Llego a Maseru, ¿no? Que es la capital de Lesotho, Johannesburgo, Doha, Barcelona, Madrid. Acabo de llegar, ducharme, intentar enterarme de qué era lo que ibais a hablar hoy, intentar defenderme. Pero estaba comentando a Pablo que lo de la globalización es tremendo, que en Lesotho ha pasado exactamente lo mismo que ha pasado en las últimas elecciones, tanto en Europa como en Latinoamérica. ¿Y es? Pues una fragmentación de partidos, un país de 2.060.000 y tantos partidos, ha aparecido un ciudadano que acababa de fundar un partido que tiene un nombre contradictorio, Revolución para la Prosperidad. Yo no conozco ninguna revolución que lleve a la prosperidad, pero se ha hecho con prácticamente todos los diputados de voto uninominal, que había 80, y con la gran mayoría del proporcional. Es un sistema muy italiano. Para hacerlo corto, si la mayoría en 60, tiene 80 y tantos escaños por ahora. Partido nuevo, sin ideología política, lo cual quiere decir que la gente vota normalmente contra los que están. Eso le recordará a Pablo de aquello de no nos representan. Una fragmentación, también le recordará a Pablo en un libro que dice que los españoles no se apuntan a un partido político sino a un canal de televisión. Una dispersión tremenda gracias a los canales televisivos y triunfo de los mensajes más cortos, más emocionales, menos racionales y menos documentados, menos explicados. Pero eso es lo que ha pasado en Italia, lo que ha pasado en Suecia, lo que ha pasado en Colombia, lo que ha pasado en Chile, que eran Cast y Boric, etcétera. Estamos en un mundo muy volátil. Y decía que venía cansado, Margallo. Decía que venía cansado. No, Sí. yo estoy cansado. No, claro. Imagínate si llegas a estar descansado. Total. Oye, pero mi fidelidad a esta casa me obliga primero a estar y segundo a intentar estar brillante. No, como siempre, por Bueno, otra muchas parte. gracias. Venga, el día en 2 minutos. Marina Fernández, buenas noches. Buenas noches. El día en que Rusia ha vuelto a bombardear el corazón de Ucrania, bombardear entre otras ciudades la capital Kiev en plena hora punta. Російська армія спеціально нанесла ці удари саме у ранкову годину пік. Como acaba de Se denunciar caracteriza. Zelensky, como acaba de condenar Joe Biden en una llamada hoy con el presidente ucraniano. Casi un centenar de misiles ha lanzado Rusia en represalia por el ataque contra un puente estratégico de Crimea y dejan 11 muertos y más de 80 heridos. Y Putin avisa de más represalias si Ucrania ataca sus infraestructuras. Aquí, el día en que Carlos Lesmes ha hecho oficial su dimisión, más de 1.400 días después de que caducara el Poder Judicial, su marcha ha forzado una reunión entre el presidente Pedro Sánchez y Feijóo sin más acuerdo que seguir negociando. Lo han explicado después el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Nos ponemos desde ya a intentar un acuerdo rápido para desbloquear. Y el negociador del PP, Esteban González Pons. La reunión ha servido para que decidamos volver a negociar y sí, creo que diálogo entre el gobierno y la oposición y diálogo constructivo es un nuevo marco deseable para nuestro país. Un lunes en el que la familia de José Antonio Primo de Rivera ha pedido la exhumación de sus restos del Valle de los Caídos, adelantándose a lo que fija la Ley de Memoria Democrática, recién aprobada, que va a resignificar el monumento y con la que el Estado asume la responsabilidad de los desenterramientos. El Gobierno agradece a la familia la predisposición para proceder con la exhumación y cumplir la ley. Todo esto a un día de que tomen posesión los nuevos consellers de Per Aragonés, personas del entorno del PSC como Joaquín Nadal, de los comunes como Gemma Ubasart y de la antigua Convergencia como Carlos Campuzano. Un gobierno solitario, recordamos, que tiene por delante la aprobación de los presupuestos. La portavoz de Esquerra... Parlarem amb els comuns, parlarem amb la CUP, sens dubte que segurament caldrà parlar doncs, amb el PSC. Marta Vilalta ha abierto la puerta a negociar las cuentas con los socialistas. Y el día antes de que llegue a las librerías la novela póstuma de Almudena Grandes, su última novela. El MCSI, Movimiento Ciudadano Soluciones Ya, había utilizado la televisión como escaparate de una de sus Es un fragmento en la voz de Aitana Sánchez Gijón, se titula Todo va a mejorar y, como decimos, mañana sale a la venta. Y en la contra de Hora 25. Inexistente ante el ambiente, una mañana me desperté con una idea en las entrañas, necesitaba alguien al que
Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y hay algo, hemos estado hablando antes, Javois, que notamos claramente, y es que se ha acabado el tabú. Ya cada vez más gente dice abiertamente, bueno, es que yo tengo un problema de salud mental, yo estoy recibiendo ayuda, ya no hay ese tabú. No lo hay por lo menos en la medida en que lo había. Del igual modo, fíjate, este día lo tenemos en cuenta mucho más de lo que se tenía antes. Y además de hablar, de contar y hasta de publicar en los periódicos de cada uno, o sea, sus redes sociales, las experiencias personales, creo que también la gente sabe mejor detectar lo que le pasa, o por lo menos no tiene tanto reparo en ir al médico para ver si le pasa algo. Que a veces estamos tristes y sufrimos, y eso es tan parte de la vida como la felicidad o la alegría, y otras veces eso se debe a razones más profundas, a una enfermedad, a algo susceptible de ser tratado por la sanidad. Y las enfermedades graves, los trastornos graves no pueden ser estigmatizados ni exhibidos, eso cada vez lo tenemos más claro, y lo que nos pasa o nos puede pasar dentro de la cabeza importa tanto como lo que nos pasa afuera, y merece la misma consideración y exactamente los mismos recursos por parte de la sanidad pública. Queda mucho. Me hace gracia porque esto lo digo bastante aquí hablando de cualquier asunto. Muchas veces termino diciendo queda mucho. Yo creo que queda mucho para todo. Y porque si uno cree que no queda mucho, que todo está casi hecho ya, las cosas no urgen tanto, las cosas avanzan más despacio. Siempre es más positivo, siempre es mejor creer que queda mucho, como así es, por ejemplo, en este asunto. Un abrazo, Javois. Un abrazo, querido, gracias, chao. Tienes algo que te pesa de más, déjalo ir, si no te va a arrastrar. Ahora entramos en nuestros debates nacionales, pero hoy la guerra en Ucrania ha entrado en una fase que creíamos ya superada. La de los ataques sobre Kiev, sobre la capital. Después de varios meses sin hacerlo, Rusia ha bombardeado de nuevo Kiev. Es la respuesta de Putin al ataque de este fin de semana contra el puente que une Rusia con Crimea, un ataque que el Kremlin ha interpretado como una afrenta a la que tenía que contestar. 11 personas han muerto hoy, casi 100 están heridas en esos nuevos ataques con misiles, no solo sobre Kiev, pero sí en gran parte sobre esa ciudad, la capital, en puntos además que de objetivos militares o estratégicos tenían poco en principio. Mira, ahora mismo están cayendo más misiles, justo ahora mismo. Esto ahora es muy peligroso. Están cayendo en el centro de la ciudad. Es el centro, es como si cayera en la Gran Vía de Madrid. Ha caído esta mañana aquí en un misil que ha caído sobre un parque infantil. La imagen es dantesca. Así se lo contaba a Ángels en Hoy por Hoy Cristian Segura, que es el enviado especial del país. Mañana se reúne el G7 para analizar la situación tras estos nuevos ataques y se sumará Zelensky a esa conversación. Zelensky, que esta noche ha ido hasta los lugares atacados en Kiev y desde allí ha insistido en que lo de hoy han sido bombardeos premeditados contra objetivos civiles. Y dice Zelensky: los ocupantes no pueden oponerse a nosotros en el campo de batalla, por eso recurren al terror. Hagamos que el campo de batalla sea aún más doloroso para nuestro enemigo. Y Putin, por su lado, ha amenazado con más respuestas firmes, así lo llama él, en caso de que persistan lo que él llama atentados terroristas contra Rusia. Os planteo, ¿os preocupan estas nuevas dinámicas en las que está entrando la guerra en estas últimas horas? Margallo. Bueno, quiero añadir a lo que he dicho antes, que uno de los objetivos de esta visita era convencer a las autoridades de Lesoto. El voto de Lesoto es exactamente igual que el de Estados Unidos en Naciones Unidas, que debía tener una actitud más decidida en el caso de Rusia. Hasta ahora, en las 4 votaciones que ha habido, digamos en las nominalistas, condenar derechos humanos, la agresión, la invasión, etcétera, Lesoto había votado con Occidente. Pero cuando llegó el tema de sancionar a Rusia privándole de voto, Lesoto se abstuvo. Y lo que hemos intentado era convencerle de que a las autoridades de Lesoto que debían adoptar una actitud más prudente, porque esto entra en una fase extraordinariamente caliente. Siempre creo que los tres coincidimos en que hay un dato evidente: es Putin no puede perder, porque eso le cuesta la cabeza, y a medida que las hostilidades aumentan y su pérdida en el campo de batalla es peor, va a hacer mayores brutalidades. Es decir, podemos encontrarnos en una situación muy, muy complicada desde el punto de vista geopolítico, en que nada es descartable. Iglesias.
Una frase del ministro de Economía francés. La guerra en Ucrania no debe resultar en una dominación económica de Estados Unidos y un debilitamiento de la Unión Europea. No podemos aceptar que nuestro socio estadounidense venda el GNL 4 veces más caro al que se lo vende a sus industrias. Yo creo que estamos viviendo una escalada enormemente peligrosa que podría terminar en algo que empezamos a normalizar en la discusión, pero que es terrible y que podría implicar el fin de la humanidad, que es una guerra nuclear. Yo creo que cada vez estamos más cerca de ese escenario y es algo además que ya se ha normalizado por completo en los medios de comunicación rusos. En la base, cada vez que hablamos de la guerra, analizamos lo que dicen los medios rusos y da pánico. Escuchar incluso la dinámica interna de cuestionamiento al propio gobierno que se está dando en algunos de los medios de comunicación, pero no por la vía de la búsqueda de la paz, sino por la vía de utilizar el arsenal nuclear. En un contexto en el que yo creo que cada vez es más evidente que, independientemente de nuestras ideologías, los europeos deberíamos entender que quizás sería más sensato tener una política exterior y de defensa propia, no necesariamente subordinada a los intereses de los Estados Unidos, que, como decía el ministro de Economía francés, que no es sospechoso de ser cercano a Podemos en ningún caso, es algo que seguramente no es bueno para Europa. Calvo. Yo creo que hay dos niveles, hay muchos, ¿no? Pero en fin, hay dos que parecen inevitables en niveles de análisis. Uno es Putin en su mismidad, las características del personaje, la biografía del personaje, la imposibilidad que tienen muchos de influir y de controlarlo, que esto es muy importante en estas situaciones, por el poder tan absolutamente disciplinado y jerárquico. Y bueno, esto puede ser siempre así, pero en este caso es que es particularmente así, ¿no? Que es lo que en un determinado momento a él le va a doler más o le va a pasar por su cabeza para poder tomar una decisión tan tremenda como meternos en una escalada nuclear. Digo escalada porque, como bien dijo Biden un día, guerra nuclear no hay, eso no es una guerra, eso es que desaparece el territorio al que se dirige, puede ser enorme, ¿no? Y esa clave de Putin tiene un problema, que lo estaba apuntando antes Pablo, y es que pudiera parecernos que debería haber mucha gente influyendo sobre Putin para que aflojara de alguna manera la situación, y parece que es lo contrario. Con lo cual estamos delante de un cuadro absolutamente inabarcable, que es Putin y a qué en su soledad, en su ensimismamiento, en la biografía tan particular que tiene, se pueda ver abocado. Y luego yo creo, tú lo has dicho, Aimar, pero yo lo veo justo al revés. Te he dicho, nos pensábamos que ya estábamos lejos de que esto ocurriera, de que se bombardeara aquí. No, yo creo que muchos estábamos pensando que esto era lo que iba a venir ahora, a poco que Putin se viera que no ganaba la guerra en un terreno, digamos, tradicional, como acaba de decir Zelensky, en el campo de batalla enfrentándose los ejércitos. Ahora es cuando viene. Yo creo que ahora tiene que tocar algún movimiento estratégico desde el punto de vista internacional. Creo que ahora China tiene que mandar algún mensaje mucho más claro, ¿no? De la posición que empieza a girar. A China no le interesa para nada esta guerra en Europa de ninguna de las maneras. China empieza a resentirse también. Yo creo que ahora ya sí. Quiero decir que, acordaros cuando empezó esta guerra, esta invasión, lo que decíamos aquí. Yo dije aquí un día, Putin no puede perder esa guerra. Cada vez que un gobernante ruso ha perdido una guerra, se ha formado en Rusia una catástrofe tremenda. Hay que encontrar una vía en la que en el espacio internacional Putin no considere que pierde la guerra. Y desde luego lo que sí es cierto y verdad es que Ucrania no puede perder un 20%, 15 y pico, casi 17% de su territorio. Pero creo que ahora es donde estamos delante ya del problema. ¿Y cuál puede ser esa vía para que Putin no pierda Yo creo que tiene esa que pista jugar, de aterrizaje? Yo creo que nosotros no podemos estar en el centro del enfrentamiento que pueda tener Estados Unidos con China. Con China, porque Rusia, a pesar de lo que ha hecho, que forma parte de la tradición, recordemos Crimea, lo que ha provocado esto de hoy es la imposibilidad del puente que unía con Crimea, pero bueno, que Rusia hace estas cosas, que ya lo hizo con Crimea, ¿no?
Pero claro, Rusia, a pesar de tener armamento nuclear, y eso es peligrosísimo, con Putin al mando de ese armamento nuclear, el problema es que Rusia no es una potencia económica importante. Ahí donde se están enfrentando son los intereses de China con Estados Unidos. Y yo creo que ahora sí ha llegado un momento donde a China creo que esta guerra no le interesa absolutamente nada, no le puede interesar de ninguna de las maneras. Esta guerra en Europa tiene que empezar a dar muchas más señales de vida en relación a lo que hasta ahora Putin ha podido interpretar, que era incluso pensar la reunión que tuvo, ¿no? Con el presidente de China, ¿no? Incluso tiene que empezar a interpretar, porque yo creo que es la única cosa que a Rusia le puede hacer ahora mismo mella, ni Turquía ni nadie le puede hacer mella algún tipo de posicionamiento más contundente de China, porque lo que se está lidiando es China-Estados Unidos. Pablo, José Manuel. Yo creo que las claves de una solución pacífica y negociada ya las conocemos desde hace tiempo. Creo que Ucrania, con toda la razón, va a poner encima de la mesa: nosotros queremos respeto a nuestra soberanía y garantías por parte de los países europeos de que Rusia no nos vuelve a invadir. Y eso son garantías militares. Y Rusia va a poner encima de la mesa: Ucrania no entra en la OTAN, porque esto tiene que ver con la seguridad rusa, y Crimea y el Donbass es nuestro. Creo que esas son básicamente las claves de las conversaciones y las claves de la negociación desde hace mucho tiempo. Creo que esto no es ninguna novedad. O sea, yo creo que la primera premisa, y voy a reproducir, y me vais a perdonar la intervención que tuve en Soto, es decir, aquí lo que nos estamos jugando es si la ley de orden internacional prevalece o no prevalece la fuerza como fuente del derecho. Aquí la invasión de Putin, que empezó en 2014 con Crimea y ayudando a los separatistas del Donbass, es contraria al Acta de Helsinki de 1975, que consagra la integridad territorial de los países signatarios. Es contraria al Memorándum de Budapest de 1994, en que Ucrania entrega su armamento nuclear, porque Ucrania era una potencia nuclear, a cambio de los países firmantes, entre ellos Rusia, que garantían la integridad del territorio. Y es contraria a un acuerdo bilateral entre Ucrania y Rusia de 1996, el acuerdo de seguridad en que Rusia y Ucrania se reconocen los límites territoriales y la inviolabilidad de esos temas. Por tanto, si aquí esto se salda con un alto el fuego, en que Putin se queda con Crimea y con el Donbass, que ya han sido anexionadas a Rusia, lo que nos estamos cargando es el orden internacional. Estamos en un mundo nuevo. Segundo, China, es verdad que el problema es la competencia entre China y Estados Unidos. A China le interesa que el orden comercial funcione bien. Esto le está perturbando. Las declaraciones de Xi Jinping y de Modi, del presidente indio, a Putin diciéndole esto nos preocupa, es verdad. Pero China es otro de los ganadores. Uno es Estados Unidos y otro es China. China salda sus diferencias históricas con Rusia, sobre todo en Asia Central, y ahí se está moviendo todo: Pakistán, Bangladesh, India, etcétera. Y yo no siempre se ha abstenido o no ha condenado a Rusia. Es decir, no va a abandonar a Rusia. Otra cosa es que no le dé armamento nuclear. ¿Qué pasa con Europa? En Europa era el debate, va a haber un debate muy abierto en los presupuestos sobre el tema del gasto militar. El problema no es de gasto militar. Es decir, Rusia tiene un gasto militar de 55.000 millones de euros al año. La OTAN tiene 1 billón, y solo los socios europeos de la OTAN 350.000, 6 veces más. El problema es de una política de defensa europea. Es decir, aquí podemos poner muchísimo dinero, todo el que quieras, pero mientras esté coordinada la industria militar, la estrategia militar, etcétera, seguiremos una potencia de segundo orden. Y en ese mundo bipolar al que se refería Carmen, pues seremos espectadores, como lo fuimos al final de la Guerra Mundial de 1945, en que el mundo se lo repartieron a Unión Soviética y Estados Unidos, con Churchill y el general de Gaulle de espectadores privilegiados, es decir, con asiento en primera fila. Pero ese es el gran problema. Resumiendo, Putin no puede quedarse con lo que ha obtenido por la fuerza. Con el Donbass no, desde luego, ¿eh? No, ni con Crimea. No. Yo lo de Crimea lo pondría en lo alto de la mesa. Perdona. Pero con el Donbass no. Yo Crimea lo pondría en alto de la mesa, y yo, vamos a ver, voy a citarme. Yo a Lavrov le dije, lleva el tema al Tribunal Internacional de La Haya, porque es verdad que la cesión
Crimea formaba parte de la Federación Rusa y Khrushchev se lo regala a la Federación Ucraniana, contraria a la Constitución de la Unión Soviética. Ahora lo que estamos condenando son todos los referéndums de secesión contrarios a las constituciones, pero ya está anexionada a Rusia. Si se queda con eso, hemos consagrado, insisto, la fuerza como origen de derecho, lo cual es el final de 1945. Es decir, lo mismo que en el periodo de entreguerras, por ejemplo, Abisinia fue el final de la Sociedad de Naciones, porque aceptamos que un país invadiese otro y aquí no pasó nada, pues lo mismo nos va a pasar aquí. Iglesias. Bueno, yo creo que la fuerza es el origen del derecho. Esto es una verdad histórica. ¿Que la fuerza es el origen del derecho? Incontrovertible. Yo soy un demócrata liberal. Yo también soy demócrata, pero al mismo tiempo tengo ojos en la cara. Yo creo que basta ver que son los resultados de las guerras los que determinan después el derecho. Esto no es una cosa vamos preciosa, a ver, pero eso no es origen de derecho. Que Caín mató a Abel es verdad, pero estuvo muy feo. Sí, pero... La fuerza es el fracaso del derecho. Exactamente. Lo que queráis, pero al final el derecho no es más que la voluntad racionalizada de los vencedores y el derecho no es más que una expresión... La voluntad de vuestra clase hecha ley por vuestra fuerza, Carlos Marx. Pero si solamente estoy diciendo lo que es una obviedad. Es que estoy cansado y hoy no me retengo. Pero si todos lo sabemos, es como quien gana una guerra, los Estados Unidos le redactaron la Constitución a Japón después de la Segunda Guerra Mundial. No, el derecho laboral es la expresión jurídica. El derecho jurídica de la gran fuerza que ha tenido el mundo del trabajo para imponerse al capital en muchas cosas y en otras que de la lucha de clases. El derecho del trabajo es el resultado de la pelea política y social entre obreros y patronos, entre sindicatos y patronales. Es el resultado del conflicto, claro, el resultado de un enfrentamiento. Si hay jornada laboral de 8 horas, no es porque esto lo dijera previamente ninguna legislación, es porque la arrancaron por la fuerza de la movilización social la clase trabajadora. Pero más allá de esta disquisición, y yo creo que aquí todos sabemos que al final las guerras tienen la capacidad de constitucionalizar la realidad que se impone en el campo de batalla. Ojo, esto ya no lo digo solamente yo, lo dice Josep Borrell cada vez que le ponen un micrófono delante. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que lo más sensato, independientemente de ideologías, independientemente de la simpatía que podamos tener por unas o por otras opciones, es evitar que haya una guerra nuclear en Europa. Y para evitar que haya una guerra nuclear en Europa, lo lógico es desescalar y lo lógico es ir a una mesa de negociación donde creo que los 4 que estamos aquí no vamos a pintar mucho sobre los elementos que se terminan decidiendo ahí. Y creo que no me equivoco cuando digo qué es lo que va a haber ahí. Una exigencia de garantías militares por parte de Ucrania de que no se vuelve a producir jamás una invasión, y eso es una garantía que van a exigir a los países occidentales. Rusia no va a aceptar en ningún caso que Ucrania forme parte de la OTAN porque tiene frontera con Ucrania, y además se podría recordar que esto fue una promesa de los Estados Unidos a Gorbachev. Y creo que los territorios del este de Ucrania, el Donbass, el control del mar de Azov, toda esa zona industrial, lo de Crimea, yo no sé si llegará a estar en discusión, va a ser la clave de lo que se hable en esa mesa de negociación. Creo que no estoy diciendo ninguna locura. No, pero por eso pienso que si se acepta la pieza importante, porque ya es quitarle decisión soberana a Ucrania de formar parte de la OTAN, a cambio Rusia no se puede quedar con el Donbass. Crimea, como decía José Manuel, no solamente formaba parte de Rusia, en Crimea estaban los palacios de verano de los zares, estaban en Crimea, fíjate hasta qué punto. Entonces, Crimea puede estar en esa pieza de lo consolidado, usucapio, que dirían los romanos, pero el Donbass no. Porque el Donbass sí que cambia absolutamente el fundamento del orden establecido en el plano internacional. Entonces yo creo que la pieza de que Ucrania no pueda formar parte de la OTAN se merece como mínimo que el Donbass no se lo pueda quedar Rusia. Y yo creo que ahí es donde hay que insistir. Y repito, sigue siendo ahora importante que China se esté ya resintiendo de esta guerra en Ucrania. Y es verdad que los chinos no van a dar, evidentemente, el paso de, entre comillas, de manera formal, abandonar a Rusia, porque eso no le interesa frente a Estados Unidos,
Pero de alguna manera hay una parte muy importante de la pieza que tiene que ser el giro de China. Por cierto, un segundo. En la época de los zares, el Donbass y Crimea formaban parte del Imperio Ruso desde Catalina la Grande en las mismas condiciones. Otra cosa es que veraneasen los zares en Crimea. Sí, lo digo como detalle anecdótico. Pero yo en esto recuerdo la Segunda Guerra Mundial y los Sudetes. Si se cede a la fuerza, empezamos un discurso que es distinto al que hemos acabado en la Segunda Guerra Mundial. Eso te lo digo, el Donbass no se lo puede quedar Rusia. La frase de Churchill cuando Chamberlain el Donbass no se lo puede después quedar de haber cedido a Hitler los Sudetes en contra de todos los tratados, nada. y Churchill le dijo, le dieron a ustedes a elegir entre el deshonor y la guerra, ha elegido el deshonor y traerá la guerra. Sobre el discurso hablaba Pablo de Borrell. Esta noche el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores se ha reunido con todos los embajadores que tiene la Unión por el mundo. Lo de la comunicación. Y les ha sacado los colores hablándoles de la falta de comunicación. Que tienen que poner tweets. Vamos a escucharlo. Communication is our battlefield. We fight in communication. La comunicación es nuestro campo de batalla, luchamos en la comunicación. No luchamos con las armas en campo de batalla, gracias a Dios, pero tenemos que luchar en la comunicación. Y me sigue sorprendiendo que en algunas delegaciones parece que no se lo toman suficientemente en serio. Esta es una batalla que no estamos ganando porque no estamos peleando lo suficiente. No entendemos que es una pelea. Apart from conquering a space, you have to conquer the minds. The Russians and the Chinese are very good on that. Además de conquistar un espacio, hay que conquistar las mentes. Los rusos y los chinos son muy buenos en eso. Se están industrializando, tienen granjas de trolls que se repiten sistemáticamente, llegando a todo el mundo una y otra vez, una y otra vez. No tenemos un Russia Today, ni un Sputnik, ni siquiera un Radio Liberty. Pero creo que todos ustedes tienen que hacer mucho más en la comunicación. Tengo la sensación de que no transmitís el mensaje con la suficiente fuerza. No sé, lo que tiene esto de pintarles la carita, sacarles los colores a los embajadores. En su mano está cesarlos. ¿Qué opináis de este? Tenemos que conquistar las mentes. Es fascinante porque Borrell está haciendo una cosa que Borrell es así. Que llama la atención. O sea, que esto lo diga yo, que soy Pancho Lucas y no pinto nada, pues bueno, o sea, me puedo permitir decir la verdad de cómo funciona la política y la comunicación. Pero que el responsable de la política exterior de la Unión Europea les diga públicamente a los embajadores de qué va esto y les diga abiertamente, ustedes tienen que poner los tweets que yo les diga y su trabajo es ser un brazo comunicativo de la política exterior de la Unión Europea. Esto es demasiado fuerte. O sea, una cosa es que esto lo digamos en la base, pero que el propio Borrell lo reconozca es una cosa tremenda cuando además ya dice, si es que como no tenemos el Sputnik ni tenemos Russia Today, que es lo que tendríamos que tener, pues os tengo a vosotros para que digáis lo que yo digo que tenéis que decir. Es muy fuerte. He dicho en términos así muy sintéticos. Esta tarde tengo un chat con... Somos 4, Borrell, otros Dios 2 y mío. yo. Y esta tarde me han mandado un mensaje. A mí me gusta mucho Pepe Borrell en muchas dimensiones porque creo que es una persona, y además se lo puede permitir, ¿no? Por muchas razones. Una persona con bastante franqueza, bastante valiente con algunas cosas. Y es que, claro, la comunicación ahora es aquello que se decía siglos atrás de la educación. Un pueblo inculto es completamente manejable, completamente dominable y se ejerce la dictadura sobre el analfabetismo. Pues eso es lo mismo trasladado ahora. Ahora de repente te desinforman, te mienten, te lían y te llevan y acaba ganando las elecciones quien sea que pasaba por allí, ¿no? Yo creo que ha hecho algo que imagino que tenía que hacer en esa forma en la que a él le gusta mucho ser directo, pero es que es completamente verdad. Hace poco, no me acuerdo en qué cadena, vi un documental maravilloso de la trayectoria de Putin desde San Petersburgo, desde la alcaldía de San Petersburgo hasta que llega. Él tiene una sola idea para alcanzar el poder: hacerse con el haz de riqueza y de amigos que son ricos, que va enriqueciendo por detrás para alcanzar unos medios de comunicación prácticamente en posición de dominación absoluta. Él sabe que es eso, y eso es lo que tiene. Y a mí no me extraña que Borrell diga, oye, o nos movemos todos bien y decimos las cosas como son y las verdades necesarias, o la gente está como está. A mí no me parece mal. Y además, repito, es que yo creo que Pepe Borrell se puede permitir
a esta edad decir las cosas con esta normalidad que las dice. De política exterior, a la edad que tenga, lo que tiene que garantizar es que las delegaciones de la Unión, que son como se llaman nuestras embajadas, desarrollan la política exterior de la Unión y transmiten los mensajes que la Unión quiere transmitir. ¿A quién se le ocurriría que el embajador de Estados Unidos viniese aquí a hablar con nosotros y le dijese que Putin me parece un santo varón y que está muy puesto en razón que vaya por ahí invadiendo países? Es decir, es que es absurdo. La política exterior tiene que tener un mensaje unívoco y eficaz. A eso hemos ido a Lesoto, a tener el tema de... Pero es que lo otro, lo que dice Pablo, eso es Pancho Villa, vamos, y cada embajador... Vamos, yo tuve 2 o 3 cónsules que hicieron declaraciones en favor del proceso y tardaron 24 horas en ser cesados. Yo cada vez que cesaba a alguien me montaban un pollo aquí en la SER de narices. No tenía la suerte que tienes tú. ¿Pero cómo vamos a hacer nosotros eso? No, a mí también me lo montabais vosotros. Oye, pero me daba igual. ¿Sabéis cómo en las guerras una de las primeras cosas que escasea en las guerras es la información fiable sobre el estado real del país, más allá de los lugares a los que puedan acceder los enviados especiales? Confiar en las legaciones diplomáticas empieza a ser difícil. No solo en el frente de guerras señores, por favor, no solo en el frente de guerras donde escasea información, sino sobre la situación global del país, cómo está Ucrania tras medio año de guerra. Hoy hemos encontrado información muy llamativa donde menos creíamos que la íbamos a encontrar, y es en una encuesta de Ipsos que hace entre los banqueros centrales, incluido el de Ucrania. Javier Ruiz, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. Y me dices que hay datos muy llamativos sobre el estado real de Ucrania. Sí, porque se encuesta efectivamente a responsables, se encuesta a comercios y se encuesta a la población regionalizada. Y la verdad es que las cifras ponen, cuantía a lo que imaginamos y a lo que intuimos, pero con números reales. Por ejemplo, en las ciudades del frente de batalla, Kharkov, por ejemplo, las tasas de paro rozan el 53-60% y la gente ha perdido el 70% de sus ingresos. 70% de sus ingresos. En las ciudades menos asediadas, Kiev lo era, hasta que se publica esto, hasta que Ipsos lo publica, el dato de paro es del 37% y la pérdida de ingresos el 56%. La gente está viviendo con menos de la mitad de lo que tenía. Insisto, esto es la retaguardia y los frentes de batalla que no están tan expuestos, donde sí se está viviendo con 3 de cada 10 euros de lo que se tenía. En condiciones de vida, Aymar, eso significa que en el frente de batalla tienen acceso a agua potable el 26% de los habitantes. 3 de cada 4 no tienen agua potable y a la calefacción acceden solo el 55% en el frente de batalla. Y en zonas como Kiev, apenas 1 de cada 5 habitantes ha perdido ya, 1 de cada 5 ya no tiene agua potable. Es impresionante ver qué se pide. Porque lo que pide la población, lo que piden los responsables, lo que pide la banca central, no es ni fondos, no, lo que se pide es agua, luz y gas, muy por encima de incluso asistencia médica. El 79% de los ciudadanos piden luz, agua y gas. Es tremendo lo que se está viviendo y las cifras que se ponen allí. Y en cuanto a esto de la cosa económica y cómo reconstruimos y qué se hace, cuando se pregunta a las autoridades económicas sobre en quién se confía para la reconstrucción, 1 de cada 3 todavía confía en instituciones financieras internacionales. Llamemos a esto Fondo Monetario, Banco Mundial. Toda esta es la que se cree y en la que se confía. 1 de cada 3 confía en autoridades financieras internacionales para el día después de la guerra, Aymar. ¿Y los otros 2 tercios en quién confían? Pues fundamentalmente en gobiernos locales, en el ayuntamiento y en el gobierno ucraniano. Esos son, obviamente, pues las instituciones de cercanía. Pero es muy sorprendente que todavía a estas alturas se crea en Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Central Europeo, e insisto, que las prioridades que creemos no lo son. Las prioridades son: traigan aquí ya agua, calefacción y gas. Hasta mañana, Ruiz. Hasta mañana. Aquí en España uno de los asuntos del día sin duda es cómo Gobierno y Partido Popular empiezan a acercar posiciones para un acuerdo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva casi 4 años caducado. Ha hecho falta que dimitiera anoche el presidente del Consejo y del Supremo, Carlos Lesmes, para que hoy, en la reunión de 3 horas que han mantenido en la Moncloa, el presidente Pedro Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hayan decidido anunciar que van a negociar muy rápido para desatascar esta situación. Y ahora se abre, en principio, un periodo de días, quizá
semanas, a mucho tardar según las partes, un periodo de negociaciones más técnicas, políticas pero técnicas. Por tanto, desde esta base nos comprometemos a negociar, ojalá, en serio, ahora ya, en serio, para lo antes posible tener un acuerdo y superar esta crisis que está sufriendo uno de los 3 poderes del Estado, como es el Poder Judicial. Es el ministro Félix Bolaños, que es el negociador por parte del Gobierno, y Esteban González Pons lo es por parte del Partido Popular. De la reunión lo único que ha salido es la voluntad, el intento de volver otra vez más a ver si somos capaces de llegar a un acuerdo y de hacerlo bien. Nos hemos dado una última oportunidad. Todo aquel que en esta vida haya tenido una pareja y se haya dado alguna vez una última oportunidad sabe de lo que estamos hablando. A jugar al todo o nada. Y decíamos a las 8 que todo aquel que en esta vida ha tenido una pareja sabe también que las parejas van de cesiones muchas veces. Y aunque esta mañana Feijóo ha dicho que un cambio en el sistema de elección de los jueces es un requisito para una renovación, después del encuentro ya ni el negociador del PP, tampoco el del Gobierno, han hecho demasiado énfasis en ese asunto, el de cambiar el sistema por el cual se elige a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que, insisto, hasta ahora para el PP era un requisito. Hoy ya el PP ha dejado de hacer hincapié público en ello. Y preguntados específicamente por eso, hoy Bolaños, González Pons... El sistema de elección... Pues es un asunto que ustedes conocen, cuáles las distintas posiciones. Yo les he dicho las intenciones con las que nosotros vamos a esa negociación. Déjenos que empecemos a negociar para ver qué acepta el Gobierno y qué no. Algo se mueve, Carmen. Esta vez sí se acerca el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. A ver, con la metáfora que ha utilizado González Pons también existen muchos divorcios, ¿no? Ojalá que no. Te veo optimista. Yo quiero, de verdad lo digo con el sentido de la responsabilidad modestamente que pueda, no echar más leña al fuego para poder salir de esta situación. Pero yo creo que hay que estar en un contexto que conviene que recordemos. Las leyes se cumplen. Y luego, si hay mayoría para cambiarlas, se cambian, pero las leyes se cumplen. Yo creo que ese elemento no puede estar en la mesa ni un minuto más. Que más adelante el partido A, B o C o D quieren modificar el modelo constitucional, primero hay un problema. El modelo constitucional, en una parte, si no modifican la Constitución, no lo pueden modificar, punto 1. Porque la Constitución aquí ajusta bastante. Hay una parte que se desarrolla en la ley orgánica, pero la propia Constitución ya ajusta bastante lo que quiere decir. Es decir, que estamos hablando de cambiar el modelo y que seamos conscientes de que en una parte habría que tocar la Constitución. 2, el Partido Popular ya intentó el cambio de modelo y tuvo un voto en contra. No lo pudo sacar adelante el cambio de modelo. Parece muy bien que siga insistiendo y que lo vuelva a proponer, pero me parecería muy bien que eso ahora mismo no estuviera en lo alto de la mesa. Ahora mismo tiene que estar en lo alto de la mesa la renovación a la que obliga la Constitución y punto, que bastante escollo hay ahí a la hora de hablar, evidentemente, de cada currículum y de cada persona. El Partido Popular empezó esto, yo no voy a recordar algunas cosas porque, repito, no quiero echar leña al fuego a ver si salimos de esta situación. El Partido Popular empezó con unos criterios. No quería determinadas personas, no quería que en un gobierno de coalición con Unidas Podemos pudiera también tener influencia, es decir, cuestionaba aquello. Cuando vio que por allí no podía, cambió de idea, porque esto de que es que hay que cambiar el modelo, esto no está en el origen de este asunto. Esto no está en el origen de este asunto. El Partido Popular coge esta segunda línea de confrontación después. Y a mi juicio está en su derecho en querer cambiar el modelo. Repito que el modelo que España tiene se parece muchísimo a la inmensa mayoría de los países de Europa. Hay todo tipo de modelos y se parece bastante. ¿Cuál es el segundo error que yo creo que también que quitarlo ya en medio? Porque no ha servido para nada que haya venido el comisario aquí, que era llevarlo a Europa, que pareciera que el Poder Judicial español y que la justicia de nuestro país estaba en el nivel de Polonia o de Hungría. Creo que ese error no lo puede volver a cometer el Partido Popular contra su país. Quitando esas dos cosas que me parece que han sido ya atajos que ha tenido que coger el Partido Popular para justificar lo injustificable que es que la Constitución se cumple, por favor, que se sienten
y que encuentren ya un acuerdo con la mayoría que se necesita sobre los nombres concretos que cada quien considere que tiene que poner en lo alto de la mesa. A ver, Iglesias, ¿por qué niegas con la cabeza? Temo a los griegos incluso cuando vienen con regalos, decía Virgilio. Yo llevé esa negociación y para mí era uno de los temas cruciales de la legislatura cuando estaba en el gobierno. Yo he preguntado a los negociadores nuestros, ¿hay algo nuevo? Y me decían, no hay nada nuevo. Entonces, a partir de aquí, una de tres. ¿Tiene sentido que el Partido Popular, cuando ya tiene amortizado esta cuestión de la no renovación, pacte con el Partido Socialista y con Unidas Podemos una renovación del Consejo General del Poder Judicial con una correlación parlamentaria que les es desfavorable cuando ellos calculan que muy pronto van a tener el Consejo de Ministros con Vox? Eso es inverosímil. Y yo creo además que va a haber elecciones antes de mayo. Inverosímil que el Partido Popular diga, ¿para qué voy a pactar ahora una cosa que ya tengo amortizadísima si dentro de nada puedo tener mayoría para hacer lo que me dé la gana? A lo mejor una de las opciones es que el Partido Popular diga, lo pacto, pero lo pacto solamente con el Partido Socialista y no con Unidas Podemos. No creo que Bolaños esté mintiendo a Unidas Podemos en este momento y que vayan a hacer una negociación para repartirse los nombramientos solamente el PP con el Partido Socialista, porque el mismo argumento le seguiría valiendo al PP de no vamos a lograr imponer una ventaja numérica como teníamos en la mayoría de Rajoy. Otra cosa, y esto sí me preocuparía, es que el Partido Socialista haya llegado a la conclusión de que mejor pactar esto ahora que esto se pacte cuando el Partido Popular y Vox tengan mayoría absoluta, pero eso querría decir que ya han tirado la toalla y no creo que dejaran ver esa carta de decir vamos a pactar esto ya porque es que si no lo va a hacer el PP dentro de unos meses, porque eso sería asumir que salen a perder. Yo tengo la impresión de que esto va a quedar en nada, porque no me creo que el Partido Popular vaya a aceptar que haya una negociación con el PSOE, con Unidas Podemos, que entren los consejeros que le toquen a Unidas Podemos y que pierdan una correlación, que fue la que tenían con el gobierno de Rajoy, que les daba ventaja, y que de repente vayan a perder esa ventaja ahora y que eso además se lo tengan que tragar en una legislatura que ellos dan por ganada. Margallo. Vamos a ver, voy a intentar ser muy concreto y desmentir algunas de las afirmaciones que ha hecho especialmente Carmen. El artículo 122 de la Constitución dice que hay 20 miembros del Consejo del Poder Judicial y hay dos bloques. El bloque judicial, que se elige entre magistrados y jueces, que son 12, y 8 el bloque no judicial, entre juristas de reconocido prestigio, y esos los eligen, dice la Constitución, 4 el Congreso, 4 el Senado. No dice nada respecto al judicial, pero esta distinción ya indica que no es lo mismo. En el 80 gobernando UCD, se renuevan 2 del magistrado del Tribunal Constitucional por consenso entre los magistrados, sin que nadie se oponga. El PSOE lo cambia en 1985, cuando tiene mayoría absoluta y decide que todos, los 20, se eligen por el Parlamento. No es verdad que esto, y le he traído a Carmen esto por escrito, que en Europa la mayoría de los países opten por la elección por el Parlamento. Es justamente lo contrario. Eso es el artículo 104 de la Constitución, el artículo 137 de la 2185 portuguesa, etcétera. Pero sobre todo no es verdad que Europa no se haya pronunciado. Las leyes se cumplen. Pero cuando estás en la Unión Europea, las leyes se rectifican si son contrarias a los valores y principios de la Unión Europea, que es el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, nada menos. Y el informe del Estado de Derecho de 2022, tengo aquí la redacción en inglés, traduciré solo la última frase, 13 de julio de 2022, dice que le preocupa enormemente que el sistema no cumpla los estándares europeos, porque no menos de la mitad de los jueces son elegidos por sus pares, Bueno, entonces esto hay que cambiarlo. ¿Por qué hay que cambiarlo? La norma básica de un Estado de Derecho es la independencia judicial, la separación de poderes y la independencia judicial. Entre otras cosas porque los jueces son los que nos van a juzgar a los políticos. Y si los políticos eligiésemos a los jueces, estaríamos en una confusión tremenda. Es muy curioso que entre los 14 artículos de los 223 que tenía el Estatuto de Cataluña, que el Tribunal Constitucional anuló todos los que se referían a un Consejo Judicial propio.
que entre otras cosas estaba hecho para que aquella mordida del 3% fuese juzgada por jueces amigos, lo cual facilita bastante las cosas. Si yo os digo que podéis elegir vuestro inspector de Hacienda, seguramente os parecería una idea muy brillante a estas horas de la noche. Por tanto, vamos a los principios. Independencia judicial. Independencia judicial quiere que no dependa de los partidos a cuyos dirigentes van a tener que juzgar en los casos a los que nos estamos refiriendo ahora. Y lo mejor es que los partidos... hay que controlar la sala segunda por detrás, como decía Cosido. Yo no lo había querido decir. Pero vamos a ver, una cosa es una declaración de un señor que lo más que fue secretario de Estado y otra cosa una posición numantina en el Senado, del Partido Socialista de no querer modificar la reforma judicial. Yo entiendo que tú tienes que hacer esta acotación porque forma parte de tu sueldo, pero vamos, aquí has estado desafortunado, Aymar. Yo, como... Pero vamos, yo ahora te doy todos los artículos. Como José Manuel se agarra y hace muy bien a la Constitución, voy a decir una cosa. Nuestra Constitución dice... No, José Manuel, escucha, porque la base angular de todo lo que dice la Constitución... Sí, la base, el fundamento de lo que dice la Constitución sobre el Poder Judicial es la siguiente frase. La justicia emana del pueblo español. ¿Vale? Pues ya está. Como todos los poderes. Emana del pueblo español. Si el juez Segundo, que no te he interrumpido, escúchame, para que se te quede claro, mucho tiempo en eso, la y es un justicia error básico. Emana del pueblo español, porque no hay nada antes del pueblo español ni antes de la Constitución que se dio democráticamente a sí ¿Puede mismo restablecer la el esclavitud? Pueblo español. No hay nada antes. Ya sé que tú crees en el derecho restablecer natural. la esclavitud Yo por mayoría solo creo absoluta en las el Cortes? derecho positivo. Escucha, y hay otra cosa extraordinariamente Sexual, interesante. ¿eh? Hay una de esclavo sexual te veo. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que es el que interpreta la Constitución y el que cierra los debates sobre la interpretación de la Constitución, que dice rotundamente que el Poder Judicial no tiene autonomía. Ninguna. El Poder Ejecutivo tiene que conseguir la mayoría de la Cámara para convertirse en gobierno. El Poder José Manuel, que no te interrumpo, que si no me escucha, no aprendes. Sí te escuchas. Que si no me escucha, no aprendes. El Poder Ejecutivo tiene que salir de la Cámara, si no tiene mayoría para formar gobierno, no hay gobierno. No dices Europa. El Poder Ejecutivo, para hacer sus leyes, se las tiene que llevar al Legislativo y el Legislativo se las tiene que aprobar. Vale. Si no, no hay leyes. El Poder Judicial no tiene autonomía. La justicia no solamente emana del pueblo español, sino que el Tribunal Constitucional, en alguna cuestión interpretativa de estas que tú traes aquí, que Casado llevaba a Europa para desprestigiar a su país, dejó clarísimo que el Poder Judicial no tiene autonomía. Te voy a decir cuál es el único poder que tiene autonomía en este país. La única norma que no pasa por los tribunales, te voy a decir cuál es. El reglamento de funcionamiento del Congreso de los Diputados y del Senado, porque son las cámaras de representación directa del pueblo español y se autonorman a sí mismas. Esa es la base de la democracia. La base de la democracia no son los tribunales, la base del Estado de Derecho es de dónde emanan las normas, y las normas emanan de la urna. José Manuel, democracia en estado puro, purísimo. Mira, entonces quiere decir que sería inconstitucional la ley portuguesa, la italiana, la francesa, la alemana. Española. Hombre, no me vas a enseñar Constitución. Al micro, Margallo, la al más micro. constitucional sería la polaca, Margallo, que al micro, dice por favor. 15 elegidos por el Parlamento de una lista de candidatos. Europa ha dicho que eso es una barbaridad. Y efectivamente el Poder Judicial no tiene autonomía, tiene independencia, que es más que autonomía. Iglesias. No, vamos a ver un segundo. Completamente distinto y nada que tiene que ver con la autonomía. Lo he dicho muchas veces aquí, la independencia es la manera de trabajar que tienen. Pero hombre, si tú no la creas a tus autonormación. Carmen, José Manuel, vamos a escuchar a Pablo. Hay dos debates. Un debate sobre cómo deberían elegirse a los jueces del Consejo General del Poder Judicial. Margallo dice, deberían elegirlos las asociaciones judiciales. No quiero un reparto entre partidos. Eso Carmen dice, mucho mejor que sean los partidos políticos representados en el Parlamento. Se podrían poner encima de la mesa muchos argumentos a favor de una opción y muchos argumentos a favor de la otra opción. Pero no ese es el debate que estamos teniendo. Estamos teniendo un debate de por qué no se renueva el Consejo General del Poder Judicial con las reglas
que se han aplicado hasta ahora, que son las que son. ¿Podrían ser diferentes? Podrían serlo, pero ese no es el debate. Y la respuesta a eso es muy clara. Ni el Partido Popular ni la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial se han querido renovar, porque estamos en una situación de excepcionalidad donde el reaccionarismo al ilegítimo gobierno Frankenstein no solamente procede de la oposición parlamentaria, procede de altas magistraturas del Estado. Y el Partido Popular ha dicho, ¿sabéis lo que os digo? Que me da igual la ley, que yo no voy a renovar el Consejo General del Poder Judicial porque no voy a perder mi mayoría. Os enteráis, rojos, no voy a perder mi mayoría. Cuando vuelva a tener mayoría absoluta, entonces sí la renuevo. Y seguro que sois tan idiotas que cuando yo tenga mayoría llegáis a un acuerdo conmigo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. De eso estamos hablando. ¿Qué es lo que defendíamos nosotros, por lo menos cuando yo estaba en el gobierno? Vosotros sois Unidas Podemos. Pues sí, a estos señores lo que hay que hacerles es cambiarle la norma para que con una mayoría parlamentaria más sencilla les vamos a dejar sin ni uno en el Consejo General del Poder Judicial y que bailen, y que ladren, y que vayan a llorar a Europa y que diga a Europa lo que le da la gana. Porque el único lenguaje que entiende la derecha no es el del derecho, es el del lenguaje de la fuerza, que es una cosa que nos han enseñado en la historia de España en los últimos tiempos. Porque si no, lo que va a terminar ocurriendo es que cuando estos señores tengan mayoría absoluta, entonces el derecho les va a dar exactamente igual y van a utilizar a sectores del Poder Judicial, si es que lo han hecho estando nosotros en el gobierno. En este país ha habido policía patriótica, en este país ha habido cloacas mediáticas, en este país ha habido lawfare por parte de miembros de la magistratura, y eso a veces estando nosotros en el gobierno. Cuando no estemos y no hayamos aprovechado el tiempo que estuvimos para corregir determinadas cuestiones en las estructuras de poder, algunos se acordarán de ciertas cosas desde el patio de una casa. ¿Os acordáis la portada? No me acuerdo si era del ABC o de La Razón, del consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid. ¿Nos acordáis de aquella portada que decía? Enrique López. Exactamente. La judicatura española está prácticamente toda con el Partido Popular. Él, que es magistrado. Ya está. Y lo que no es de recibo es que para eso, que además, dicho sea de paso, en los jueces y en la Fiscalía, el Ministerio Fiscal también hay, como ellos mismos se autodenominan, aquí lo dijimos una noche, lo dije yo, también hay gente progresista. La independencia consiste en que aparquen sus criterios políticos para trabajar, pero la autonomía del autonombramiento, que es el lío en el que os habéis metido vosotros solitos en el Partido Popular, no es de recibo con fundamento en la Constitución y en la sentencia del Tribunal Constitucional. De Estado de Derecho 2022. Ha habido muchos llamamientos para que se modifique la forma de nombramiento del Consejo en línea con los principios europeos, de tal manera que no menos de la mitad de los jueces sean elegidos por sus pares. Informe te lo mando, Margallo, 13 de julio fantástico, de 2022. fantástico, pues para los oyentes, de la Unión para Europea, los oyentes, punto. que es para los que venimos aquí por las noches, que se acuesten ya esta noche todos tranquilos. De los 20, 12 los eligen los jueces y las juezas españoles. No me ha dicho 12, que los eligen las cámaras. 12, a propuesta de ellos. A propuesta de ellos. Y las cámaras no los tocan. Son 8. ¿Los pueden tocar? Minoría. ¿O es una propuesta vinculante? No, pero quiero decirte, pero si es que además se respeta, porque ellos hacen hasta sus elecciones. Pero y pueden tienen sus organizaciones. A quien quieran de ellos. Para que se quede todo el mundo tranquilo, los jueces y las juezas, a través de sus organizaciones y de cómo se eligen, que si no cambiáis, os vais a quedar sin los fondos europeos. La mayoría si en ese órgano. Sí, no, cuando ha venido aquí el comisario, me consta, porque he hablado con algunas de las personas que se han reunido directamente con él, no se habló de ese tema. Es más, el comisario ha dicho no te voy a decir que lo que nunca, dice Reinders, porque es muy amigo mío, que nunca Europa, al margen del jaleo político que vosotros habéis montado allí, no tú, pero Casado, nunca Europa ha estado imputando a España ningún tipo de déficit democrático en cuanto al funcionamiento del órgano de gobierno de los jueces. No. Margallo, que eres amigo de Reinders. Presidente de la Comisión de Venecia, me dijo exactamente igual. Amigo de Reinders, yo negocié con él cuando yo era vicepresidente de Economía, el informe que se me había atascado de supervisión financiera, bancos, seguros, etcétera, y luego coincidí con él 5 años como ministro de Exteriores. Pues dile que se venga ahora 25, convéncele. Hombre, no. Dile que hay un tipo muy majo aquí. Venga, no, vamos a seguir. El informe de Estado de Derecho, no es el inglés. Coyote. Venga, punto no, nos queda un rato. Hora 25.
Mañana van a tomar posesión los nuevos consejeros del gobierno catalán, el gobierno que ha configurado Esquerra tras la salida de Junts, que pasa a la oposición. Pere Aragonés ha sumado a su gobierno como consejeros a 3 personas que vienen de partidos distintos a Esquerra. Por un lado, a Joaquim Nadal, que viene del PSC, lo dejó hace 7 años, a Gemma Ubasar, que fue líder de Podemos en Cataluña y ahora va a ser consejera, y a Carles Campuzano, que es un histórico de la antigua Convergencia, que también va a ser consejero. Más allá de ese gesto de apertura, o el mensaje que quiere enviar con el aragonés, a lo que se cierra Esquerra de momento es a negociar con el PSC la gran ley que tiene que aprobar inminentemente el gobierno catalán, que es los presupuestos de la Generalitat. Claro, Esquerra tiene 33 escaños de los 135 del Parlamento. ¿Está lejos? No, está lejísimos de la mayoría necesaria. El PSC empieza a tender la mano, Esquerra dice no queremos saber nada de ellos, los comunes dicen no, es que ustedes tienen una responsabilidad de montar una mayoría progresista en este caso, porque por otro lado no le dan los números, ni siquiera solo con los comunes podría hacer nada Esquerra. ¿Hasta qué punto, os planteo, hasta qué punto esta nueva realidad de Esquerra gobernando en solitario, sin Junts, con dependencia potencial mayor respecto al PSC, le facilita al gobierno la existencia, al gobierno central estoy hablando ya, en las próximas votaciones que estén por venir a nivel nacional? Iglesias. O sea, en realidad yo creo que no cambia tantísimo la situación. Yo creo que después del 1 de octubre se produce el fin de una alianza estratégica muy complicada entre las dos almas políticas en términos de partidos del independentismo, 2 de las almas políticas. El independentismo es más complejo, el mundo posconvergente y Esquerra Republicana de Cataluña. A partir del 1 de octubre hay un camino que habían trazado colectivamente que se rompe y hay una situación de interregnum que seguimos viviendo y que finalmente una parte de Junts decide romper haciendo un llamamiento a las bases con un resultado más o menos ajustado. A partir de ahí yo creo que claramente se está abriendo una etapa en la que las fuerzas políticas catalanas yo creo que ya no van a tener por qué estar tan claramente definidas en torno a lo que representó la alianza, camino de la declaración de independencia, entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya. Pero esto va a costar mucho porque hay muchos elementos emocionales, los exiliados, los presos, lo que piensan muchos sectores del independentismo, lo que representa la Asamblea Nacional, lo que representa Òmnium, lo que representan muchos sectores. Pero en realidad, con el movimiento, con el nuevo gobierno que ha hecho Esquerra, aunque eso no implica a los partidos, es decir, no ha pedido a los partidos entrar en su gobierno para obtener una mayoría parlamentaria, no ha negociado con el PSC, no ha negociado con los comunes, pero al incluir a figuras que simbólicamente son percibidas como del mundo PSC, del mundo Podemos o los comunes, o del mundo posconvergente como Carles Campuzano, creo que se empieza a trazar en Cataluña la posibilidad de alianzas en el futuro que puedan ser distintas. Ojo, esto va a ser así, porque aunque convocaran elecciones en Cataluña, pues volvería a haber una fragmentación de partidos que implicaría el entendimiento entre muchas fuerzas políticas. Creo que eso es algo no necesariamente negativo para lo que a mi juicio tendría que ser la dirección de Estado alternativa a lo que puede representar el bloque del Partido Popular y Vox, que es una dirección de Estado sostenida por 2 fuerzas políticas de ámbito estatal, el Partido Socialista y Unidas Podemos, pero también por fuerzas políticas muy importantes de ámbito catalán, de ámbito vasco, de ámbito valenciano y de otros ámbitos territoriales. Y esas van a ser fuerzas cambiantes, con estrategias cambiantes, con una dinámica propia, bueno, de una situación de pluralidad partidista que no ha existido en el pasado en España, pero que no es necesariamente algo que nos tenga que sorprender. La ruptura entre el mundo posconvergente y Esquerra creo que es algo que viene de lejos. Calvo, Margallo. A ver, yo creo que la posición que ha adoptado Pere Aragonés, y hablo de Pere, del presidente, yo creo que ha jugado bien. Esquerra decide desde el principio que va a ir enterrando de alguna manera la idea del proceso y en esta jugada no puede consentir que su vicepresidente le vaya a colocar una moción de ningún tipo y mucho más a su espalda, y yo creo que ahí ha hecho un giro en el que se coloca de presidente de la Generalitat, que lo era pero de manera muy contundente, y yo creo que él es consciente de que eso puede descabalgar perfectamente al socio,
a Junts y todas las facciones que tienen, que son 3 como mínimo, y creo que esto de alguna manera pasa página, por más que Puigdemont quiera ponerse en plan romántico y otra vez en la lírica de echarse al monte, pasa página de alguna manera a todo lo que representó durante tantos años el auge del independentismo, el referéndum, el 1 de octubre. Yo creo que ahí es donde se produce esa página. ¿Cómo va a jugar Esquerra? Bueno, pues como no juegue bien lo que tiene que hacer, es que igual lo que va a precipitar es una selección. Porque desde luego con los escaños que tiene no puede gobernar en solitario. Lo de no querer nutrir solo de gente de Esquerra su gobierno me parece bueno que es un detalle más o menos estético. Joaquín Nadal no significa para el PCC absolutamente nada. Recordar cómo sale y para qué sale. Quiero decir que Esquerra, no sé si no está pensando en el escenario de provocar unas elecciones y de ir a una selección adelantada, porque evidentemente, por mucho que diga que los presupuestos los hizo el socio de gobierno, que son los que se han quedado hechos, si no los puede sacar adelante, evidentemente los puede prorrogar, pero lo que tiene que estar en la cabeza de Esquerra es cuándo le va a convenir, evidentemente porque tiene el gobierno de la Generalitat unas elecciones. Pero que aquí, de alguna manera, lo que se hace es pasar página a una etapa sin duda de ningún tipo, y yo creo que las 3 consejerías estas vienen a significar un paso que Esquerra no quiso dar antes, y que es un partido veterano en el ámbito español, junto con el PNV, los más antiguos somos nosotros, los socialistas, de las estructuras evidentemente experimentadas. Y yo creo que aquí lo que está decidiendo es, si entierra todo esto, a pesar de que el campo de Junts siga teniendo electorado y votos evidentemente, y estalla en otro espacio, si eso lo va a hacer más rápido o si eso lo va a hacer más lento. Y por lo demás, lo que está claro es que quienes ganamos las elecciones, que fuimos nosotros, seguimos absolutamente bollantes en la identificación del hartazgo que los catalanes pueden tener de la política ficción a la que las ha llevado el independentismo continuamente. Margallo. Yo tomo la última parte de la intervención de Pablo. Esto viene de lejos. Esto arranca formalmente del Pacto de Tinel. Estoy hablando de 2003. El Pacto de Tinel, hay un compromiso entre el Partido Socialista, entonces regentado por Rodríguez Zapatero, y los partidos nacionalistas catalanes, que les conmina a no negociar con el Partido Popular ni en Cataluña ni fuera de Cataluña ningún tema. Eso tiene unas consecuencias, es decir, hay un tripartito, a pesar de que Zapatero saca el estatuto con más, accede a que Maragall haga un gobierno con Carod Rovira y con los comunistas catalanes, y ahora Sánchez ha seguido eso, y el acuerdo es muy sencillo. Y yo pongo el Partido Socialista a su servicio en Cataluña, en Euskadi, lo quiso hacer en Galicia con el BNG, y ustedes me apoyan a mí en Madrid. ¿Qué consecuencias puede tener eso? Pues las ha dicho Pablo con claridad. Mira, yo creo que aquí hay 2 concepciones en España muy claras. La que tiene Pablo y Bildu, lo ha repetido él muchas veces, plurinacional, confederal, autodeterminación, etcétera. Otra que es la contraria, que es la de Vox, una España unitaria sin reconocimiento de autonomías y alejada de Europa, soberanía nacional. Y luego el Partido Socialista Obrero Español, que desde hace mucho tiempo pues varía, por las mañanas una cosa y por la tarde es otra. Yo en el libro que os he regalado, España y su laberinto, hay el discurso de Rubalcaba sobre el Estatuto Vasco, que es una pura ortodoxia, diciendo, mire usted, a esto corresponde la soberanía sobre este tema, corresponde al pueblo español. Y luego está su comportamiento en Cataluña, en que dice Zapatero, yo aprobaré cualquier cosa que venga del Parlamento. Luego se encuentra con que tiene que torear aquel toro, y nos encontramos con lo que nos hemos encontrado el Tribunal Constitucional. Claro que el estatuto llega diciendo que Cataluña es una nación, que la soberanía viene de sus derechos históricos, no viene de la Constitución, que reconoce un poder judicial propio, que reconoce relaciones bilaterales como si se hablase de Estado a Estado. Es decir, bueno, esto es muy complicado. Pero insisto, lo que hay ahora es eso.
El Partido Socialista ha consumado su alianza con Esquerra Republicana de Cataluña para excluir a los partidos claramente constitucionalistas ¿Qué son? del ámbito. En estos momentos solo es el Partido Popular. Porque has dicho claro, vosotros que estuviste en una parte la Vox Constitución incluida en la que la votó en no contra, dudaríamos en sois la Constitución, ahora vosotros solos. Mira, perdóname, José estoy Manuel. hablando yo. No dudaríamos jamás en aplicar una sentencia sobre el 25% de Cataluña. No dudaríamos en honrar nuestros compromisos de no diluir el delito de rebelión, ¿no? Es decir, todas esas cosas, en estos momentos, yo lo siento. Yo no creo que el Partido Socialista sanchista, hay muchos socialistas con los que yo hablo todos los días, que están en la ortodoxia de lo que era el Partido Socialista, pero esa es mi opinión. Es decir, que Fraga se abstuviese o no es somos que siempre, José Manuel, siempre hace igual, una especie de ensalada miscelánea de cosas absolutamente inaguantable. Vamos a ver, ¿tú sabes quién es el partido? ¿Tú sabes quién es el Partido Socialista Obrero Español cuyo secretario general se llama Pedro Sánchez? Sí. El que fue a apoyaros con el 155 para parar el incendio que vosotros también habéis montado en Cataluña. Perdona. El que fue sin necesidad ninguna, porque teníais mayoría absoluta en el Senado, a posicionar a todos los socialistas españoles cuando el orden constitucional estaba en cuestión. Por Dios santo. Por Dios santo, que el independentismo lo incendiaste vosotros. ¿Tú sabes quién ha desaparecido de Cataluña por derecho propio y por méritos propios? Vosotros, que llegó un momento en que os encontraste con un solo diputado, con una sola diputada, gracias a que no votaba nadie en Cataluña. José Manuel, esa es la dura realidad para que dejes de decir las cosas que has dicho esta noche con arregla mi partido. ¿Sabes quién ha ganado? ¿Sabes quién ha ganado las elecciones en Cataluña? Los socialistas limpiamente en las elecciones. ¿Sabe quién dice, que el delito de rebelión no se corresponde con una democracia del siglo XXI? La sentencia que dicta el Tribunal Supremo en su sala segunda. Dijo antes Pedro la Sánchez, propia sentencia ya dice que no encuentra rebelión en esa condena, porque ese es un delito que no se corresponde con una democracia. Que no se pueden decir tanta barbaridad. Pablo Iglesias, ¿qué estás buscando en ese libro? Una cosa cuando era Pedro Sánchez y otra cuando era presidente del gobierno. Pablo Iglesias, Pablo Iglesias, esta noche de cosido. Pablo Iglesias, ¿qué estás buscando en ese libro? Lo mismo que tú has dicho. Yo vengo muy elegante, tú estás guapa, pero venga. Vamos a ver. Estoy dando la no doy voces como tú. Que vengo de que me regale el ministro Iceta una cosa preciosa de Óscar Wilde. Ay, qué bien. Y ya está. Es que ya es muy tarde. Se solucionó todo. Antes daba un dato, Carmen, que es verdad, y es que hubo 5 diputados de Alianza Popular que votaron en contra de la Constitución, que ni siquiera se abstuvieron. Bueno, pero eso respecto a los comunistas votaron a favor. Votaron la UCD, el PSOE, el PC, una parte pequeñita de AP y los nacionalistas catalanes. Este es el mundo, si esto te va a gustar lo que voy a decir. Este mundo del año 78 es un mundo que le gusta a Margallo. Es un mundo en el que surgen, al final, básicamente 2 grandes formaciones políticas. Unión de Centro Democrático, que termina convirtiéndose en el Partido Popular, y el espacio político de la Unión del Centro Democrático lo termina absorbiendo el Partido Popular de Fraga, a pesar de que viniera de AP, el Partido Socialista, y luego hay otras 2 formaciones políticas que son los partidos alfa del subsistema vasco y el subsistema catalán, los nacionalistas catalanes, entusiastas partidarios de la Constitución, Miquel Roca estaba allí, y el Partido Nacionalista Vasco no, pero el Partido Nacionalista Vasco se sintió cómodo en un sistema autonómico que le permitió negociar muchas cosas, y la propia existencia de ETA hacía del Partido Nacionalista Vasco un partido sin competidores para ser el único jefe de la administración vasca que lo negociaba todo, su policía autonómica, su cupo, su concierto, todas las cosas. El sistema político del 78 funcionaba muy bien. Si eso es verdad y es innegable. El problema es que las bases partidarias y sociales de ese sistema ya no existen. Ahora existe una fuerza política de extrema derecha, a la derecha de lo que representaba Blas Piñar, que se quedó sin representación parlamentaria. Hoy Unidas Podemos no es lo que representaba el PC en aquel contexto. Hoy prácticamente todas las fuerzas políticas que se podían identificar con Jordi Pujol o con la pequeña Esquerra Republicana de aquel momento son independentistas y representan
casi el 50% de los votos en Cataluña y más del 50% de los diputados. Hoy EH Bildu, después del fin de ETA, es una fuerza que puede desafiar la hegemonía del PNV en el País Vasco. Por lo tanto, los viejos consensos y las relaciones entre partidos que informaron el sistema político del 78 ya no existen y ya no funcionan, y hacen falta alianzas de Estado diferentes, y en esto creo que nos entendemos. Yo creo que tú tienes claro que si vosotros queréis mandar en España tenéis que construir el futuro con la ultraderecha, y yo tengo claro yo no que tengo nada claro eso. no tenéis otra opción. Carmen, no tenéis otra. Bueno, pero no te interpreto. Pero ¿y por dónde sumarías entonces, Margallo? ¿Tú por dónde sumarías? Si no es con Vox, Margallo, ¿por dónde sumarías? Yo soy partidario y he hecho un libro entero del que no quieres hablar, como hablaste del de Pablo Iglesias. No, Margallo. Hemos pactado que vamos a hacer una entrevista bonita. Creo que España ha ido bien históricamente cuando ha habido un partido de centro derecha y un centro izquierda que han coincidido en los principios fundamentales, han divergido en los accesorios, se han entendido y se han alternado. Y creo que la situación que tiene España, y no estamos hablando nada de economía, pero tendremos que hablar de la recesión que viene en algún momento, exigiría acuerdos entre esos dos grandes partidos. A mí me gustaría, es decir, yo con Alfredo Pérez Rubalcaba en esta mesa terminamos en 10 minutos un acuerdo. En 10 minutos. Conmigo lo puedes terminar en 7. No, tú no. Tú crees que la fuerza... Ya ven ustedes que Margallo es de terminar muy rápido. Bueno, cada uno es como... No, yo lo que me gusta es eso, pero no me digáis... No, yo he puesto a ver 7 qué mensaje te ha mandado tu señora esta noche, que siempre te manda mensajes. Margallo, ¿cuándo vamos a hacer la entrevista entonces de tu nuevo libro? No me ha dicho nada hoy, como no has dicho ninguna bordería. Esto pues no me de que terminas muy rápido. Hoy no nos está escuchando tu mujer hoy. Claro, no, después de desde que hablo yo aquí, escucha cada vez. Oye, por cierto, Iglesias, no se me ha escapado que has dicho que va a haber elecciones antes de mayo. Ya ni siquiera estás en la tesis del Superdomingo, ahora es antes de mayo. En el propio mayo o antes. Yo creo que serán antes. Carmen. Y explico por qué. O sea, como es una pura deducción de lo que va a ocurrir. Como con Pablo. Yo creo Pedro y Pablo, es que yo estoy muy cansado y confundido. Pedro y Pablo eran los picapiedras. A ver, ¿por qué, Pablo? En mi opinión, creo que las elecciones municipales y autonómicas, a la vista de las encuestas existentes, no pintan bien para la izquierda en ningún sitio. Por lo tanto, creo que es un riesgo notable ir a unas elecciones generales después de unos malos resultados en municipales y en autonómicas. Y hay un precedente, el año 2019, donde Pedro Sánchez decidió ir a elecciones generales un mes antes de las elecciones municipales y autonómicas. Eso es. Yo no me creo que alguien tan listo como Pedro Sánchez vaya a arriesgarse a poner todo el capital electoral que le queda, que sigue siendo uno de los capitales electorales más productivos del PSOE, en una situación posterior a unas elecciones municipales y autonómicas. Evidentemente no lo puede decir. Ahora saldrán 8 periodistas diciendo: a mí me han jurado y perjurado en Moncloa que no. Claro, ¿qué van a decir? En el momento en que enseñen la patita, eso se deja ver, pero hay cosas que no se pueden contar. Pero yo creo que no hay que descartar en ningún caso ese escenario. Pues a ver si a vosotros os va a pillar sumando todavía. Bueno, yo soy un humilde tertuliano, no pinto nada. Yo eso no se lo cree nadie en que España. Allí todas las fuerzas políticas... Es que es muy tarde, Sí, ya. esto es un sistema romano de Vaticano, no del consulado. Del Vaticano. Punto y 25, Dios mío. Soledad Gallego Díaz. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, han mantenido hoy una reunión de más de 3 horas para llegar a la conclusión de que tienen que seguir hablando. No parece un balance extraordinario, la verdad, aunque menos da una piedra. Ahora serán los números 2, el ministro Bolaños y el eurodiputado González Pons, quienes se van a reunir para ver si llegan a un acuerdo para renovar al mismo tiempo, lo han dicho, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. En teoría, esto no ha sido nunca una buena idea. El órgano de gobierno de los jueces y el Tribunal Constitucional no tienen nada que ver y sus miembros no tienen por qué ser intercambiables. No se vale para una cosa y para la otra, sino que se requieren condiciones bien distintas. En fin, con tal de que se cierre de una vez este desastre institucional, parece que todo sería bienvenido. Conste que ni aún así es seguro que vayan a llegar a un acuerdo. Lo más irritante han sido los comunicados de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y del propio presidente Carlos Lesmes. Los miembros de la Sala dicen ahora que hacen frente a una situación sin precedentes, un desastre, y el señor Lesmes que no puede continuar sin sentirse cómplice de una aborrecible situación.
Lástima que unos y otros hayan tardado nada menos que 4 años en darse cuenta. Punto y 25. A ver, estamos francamente preocupados por la mujer de Margallo, que no escribe. Oye, Claro. bueno, ya es el colmo. Es el colmo. A ver, Me esto es queréis una mesa psicoanalizar. de terapia. Carmen Esto es una Calvo, mesa de cuando le leo terapia. un informe literal del Consejo, dice que soy No, poco no. elegante, quizá porque Pero no se es lo haya porque hoy leído en estás- inglés. No, es pero, porque hoy estás cansado. Hoy es porque esto- estás Pero cansado. qué me tierno estáis está dando una Margallo cuando noche, está estáis cansado. abusando. Es verdad. Qué tierno ¿Eh? está Margallo. Muchas horas de viaje. El Margallo más tierno en su versión cansada. Claro. Pero ¿cómo no voy a ser tierno? Si es que me niega hasta un informe que le traigo por escrito. O sea, Yo es se que lo niego me- todo, yo se lo niego todo en orden a la presunción de inocencia. Carreño, ¿con Esa qué es vamos la esta única noche? presunción que el PSOE no tiene. Elche 1, Mallorca 1. Está a punto de acabar el partido de primera con lío del árbitro y del VAR para variar. Así que enseguida que no se lo pierda nadie porque no ha terminado todavía el partido. Han dado 9 de descuento y nuevo lío en el VAR otra vez con una serie de decisiones que enseguida analizamos Pero y que ¿cómo siguen van? animando. Empate a 1. Elche 1, Pero ¿para Mallorca qué 1. habéis montado un bar? Antes que eso jugaba digo yo. ya al fútbol Eso digo sin yo. bar, sin Eso ir digo yo. al bar. ¿Para qué hemos montado, Carmen, Para una tomar, buena, claro, para qué hemos los montado goles, lo una otro, buena la herramienta? falta? Ahora tenéis un lío con el bar. ¿Para que qué hemos no montado? se bebe jugando al fútbol. ¿Para qué hemos montado Yo una soy buena muy de herramienta que no Que se el sabe VAR. utilizar? Sí. Porque es Que una el buena VAR, lo que herramienta. yo digo. Yo soy muy del VAR, por eso traigo informes escritos auténticos. Por eso es bebe, lee el informe y no sabe lo que Dios dice mío, con el informe. Venga, señores, que nos vamos. Manu, buen programa. Venga, vamos al bar con Margallo. Hasta luego. Margallo, Calvo, Iglesias, un abrazo. Un abrazo. Hasta el lunes. Hasta mañana, señores. Descansen. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.